Bienvenidos amigos a su canal X. Luis Roberto Orozco les saluda desde la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala. Bienvenidos nuevamente a Pedagogía, al área de Pedagogía en Bioimágenes de mi canal en YouTube. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, muy bonito que nosotros los técnicos, los tecnólogos o los licenciados en producción de bioimágenes debemos de conocer. Un tema muy amplio, pero un poquito difícil, un poquito escabroso, pero con pequeñas cápsulas vamos a ir dominando este tema. Medios de contraste. ¿Qué vamos a hablar de los medios de contraste? Hay tanto contenido de medios de contraste, pero hoy nos vamos a enfocar a ciertos tips de medios de contraste. Cuando nosotros realizamos un estudio con medio de contraste debemos pensar ¿por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Y cómo se hace? Usted que me está escuchando puede tener cualquier opinión y es válida. ¿Por qué se hace? Bueno, podríamos decir porque el médico tratante lo está solicitando. ¿Para qué se hace? Para poder observar algunas estructuras anatómicas que en una radiografía simple no podemos verlos por el factor atenuación que ellos producen al paso de los rayos X. Pero lo más importante es cómo se hace. Ahí es donde entramos nosotros, donde entra nuestro conocimiento, preparación, vías de administración, riesgos que conlleva, tenemos que estar preparados por cualquier reacción que nos pueda presentar, todo ese contexto, todo ese bagaje que nosotros los técnicos, tecnólogos o licenciados en producción de bioimágenes debemos de conocer para poder realizar un estudio casi perfecto utilizando medios de contraste. Y ese casi perfecto también incluye el hecho de la protección hacia el paciente, no solo contra la radiación ionizante, sino que también la protección en relación a los medios de contraste. Existen dos tipos de medios de contraste, se clasifican en positivos y negativos. Los positivos sabemos que están, por ejemplo, los medios de contraste a base de sulfato de bario y los medios de contraste a base de yodo. Los medios de contraste baritados son medios de contraste que son insolubles en agua. Los medios de contraste yodados son medios de contraste que sí son solubles en agua. Cuando en alguna oportunidad les indiquen a ustedes vamos a utilizar medio de contraste hidrosoluble, se están refiriendo al yodo. Tenemos que utilizar el medio de contraste a base de yodo, que puede clasificarse como iónicos y no iónicos. Pero los medios de contraste negativos. Los medios de contraste, ¿cuáles son esos medios de contraste negativos? Los medios de contraste negativos, por ejemplo, el aire, el CO2, que son medios de contraste que nosotros tenemos, que podemos utilizar, pero específicamente es el medio de contraste que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio de invertograma, proyección de Western Rice o ano imperforado, recordemos que ahí utilizamos el gas que vamos a ver a nivel del recto, entre el recto y el ano. Ese es un medio de contraste negativo que no necesitamos introducirlo al cuerpo del paciente. Pero también podemos nosotros introducirlo cuando hacemos, por ejemplo, una serie gastroduodenal, que vamos a darle a nuestro paciente gránulos efervescentes para lograr ese doble medio de contraste para obtener imágenes muy buenas. Veamos estas características de los medios de contraste. Los positivos, mayor absorción, reabsorbible espontáneamente, pero acá de estos cuatro aspectos voy a hacer más énfasis en esto. Peligrosos inyectados extravascular. Cuando vayamos a inyectar medios de contraste yodados, tenemos que estar seguros que la vía de acceso tiene que estar completamente permeable, no tiene que romperse. Tenemos que estar seguros que estamos inyectando medios de contraste dentro de la vena para que no vayamos a causarle un problema serio al paciente. Más adelante vamos a ver acá unas imágenes en donde vamos a ver los problemas que tenemos cuando hay una extravasación del medio de contraste. Y los medios de contraste negativo, tenemos acá unas características, pero acá voy a hacer énfasis en este aspecto. Peligrosos inyectarlos en forma intravascular.
¿Por qué el riesgo de inyectar intravascular el medio de contraste negativo? Porque si nosotros vamos a inyectar burbujas de aire en el torrente sanguíneo, se pueden convertir en un émbolo, en un tapón, y eso nos puede provocar alguna enfermedad a nivel arterial en el paciente. Sabemos que si una arteria se ocluye, que puede ser por una burbuja de gas que nosotros inyectamos o por un trombo, no le llega sangre a los tejidos, y al no llegarle sangre tampoco le llega oxígeno, y esos tejidos van a morir. Entonces tenemos que tener cuidado. Hacemos énfasis en esto. Son muy peligrosos si los inyectamos en forma intravascular. La presentación y la concentración de medios de contraste, la concentración, pues ya lo platicamos en otro de los videos, y hoy solamente vamos a hacer énfasis en la presentación. Acá en nuestro país estamos acostumbrados a recibir medios de contraste en frascos de 50 ml o frascos de 100 ml. En el caso de las jeringas generalmente no los manejamos acá, pero también existe ese tipo de presentación. Y es de cualquier marca. La mayoría de marcas de medios de contraste siempre vienen en frascos, insisto, de 50 y de 100 ml. Estamos hablando de medios de contraste a base de yodo. La seguridad en la administración de los medios de contraste. Hay acá algunos ítems en donde tenemos que ponerle énfasis para evitar causarle problema a nuestros pacientes. Pero tenemos que tener cuidado. Vean acá estas imágenes. Si nosotros vemos este tipo de imágenes, ya no utilicemos ese medio de contraste. Recordemos que inmediatamente no podemos ver el daño que le vamos a causar a nuestro paciente. Quizás ya ni vayamos a ver el problema que le estamos causando al paciente. Pero sabemos que si no tomamos todas las medidas de seguridad, podemos crearle problemas a nuestro paciente. Por ejemplo, una vez abierto el frasco, hay que desecharlo en 24 horas. No es aconsejable tener abierto el frasco y utilizarlo más de 24 horas. ¿Por qué? Porque ese medio de contraste va sufriendo cambios. Entonces, tenemos que tener cuidado con estos ítems que estamos viendo acá, que estamos mostrando acá, en cuanto al aspecto de seguridad de la administración de ese medio de contraste. La calidad del producto es clave para la seguridad del paciente. Si tenemos un buen producto, un buen medio de contraste, pues el paciente va a estar más seguro ante la administración de ese medicamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener protegido nuestro medio de contraste de la luz, porque la luz altera, modifica las moléculas de nuestro medio de contraste. Tenemos que tenerlo a una temperatura. Recordemos que si administramos medio de contraste a la temperatura corporal, la osmolalidad o la densidad de ese medio de contraste se vuelve menos densa y entonces es más fácil el poder inyectarlo dentro de la vena del paciente. Y corremos el riesgo de que nuestro paciente presente menos reacciones a ese medio de contraste. La calidad del producto, lo que tenemos que tener siempre en cuidado es ver la fecha de caducidad. Tengamos siempre presente, agarramos un frasco y veamos la fecha de caducidad. La integridad del recipiente, si no está abierto, si no se le quitó el seguro. La solución libre de partículas. Vemos estos ejemplos acá. Si vemos medio de contraste con partículas flotantes, con algo de sedimentación, o el medio de contraste ha cambiado completamente su apariencia, ya no utilicemos ese medio de contraste. Recordemos que el medio de contraste nos puede causar reacciones o podemos afectar al paciente de dos formas. Uno, con una reacción nefrotóxica o con reacciones generadas por la liberación de histamina. Entonces, al conocer este riesgo que conlleva nuestro paciente, tenemos nosotros que tener el cuidado de ver también estos aspectos para no aumentar el riesgo en nuestros pacientes. Evitar perforar muchas veces el tapón. A veces introducimos una aguja, llenamos una jeringa, volvemos a introducir otra aguja, llenamos otra jeringa y todas esas perforaciones también van haciendo que el medio de contraste vaya perdiendo esa pureza que debe de tener.
No debemos reutilizar el producto sobrante. Hace un momentito mencionábamos 24 horas. No podemos utilizar esos frascos con mayor tiempo. Y sobre todo la asepsia, la técnica aséptica que tenemos que realizar. Me he dado cuenta en algunos lugares que hemos perdido las técnicas de asepsia. Hay personas que lo que hacen es pasan en el algodón 1, 2, 3 veces y lo único que hacen es quitan bacterias o virus y las vuelven a poner, las quitan y las vuelven a poner. Entonces recordemos nuestra técnica de asepsia. Un solo movimiento y estamos haciendo una buena asepsia para evitar introducir en el torrente sanguíneo de nuestros pacientes virus o bacterias que puedan crearle algún tipo de problema diferente a los problemas que puede presentar el medio de contraste. ¿Cuáles son los factores que influyen en el realce de medio de contraste? En el realce, el órgano a estudiar, el diagnóstico, el tamaño del paciente, gasto cardíaco, todo lo que ustedes están viendo acá son aspectos que nosotros tenemos que controlar, que tenemos que dominar para poder saber, primero, cantidad de medio de contraste y segundo, jugar con nuestros factores. Tener en mente el aspecto atenuación y de esa manera poder obtener bioimágenes casi perfectas. Pero no es nada más de inyectar el medio de contraste. Hay muchos aspectos, muchos factores que influyen para que nosotros podamos ver ese medio de contraste realzando las estructuras anatómicas que queremos que realcen. Por ejemplo, si yo no preparo de forma perfecta el sulfato de bario, por ejemplo, para una serie gastrodenal, me puede producir un efecto de floculación, me puede simular una patología sin serlo. Entonces, hay muchos factores que influyen para que nosotros podamos utilizar adecuadamente ese medio de contraste, jugando con nuestros factores, jugando con los mismos de una manera apropiada. El otro aspecto es, recordemos, el gasto cardíaco. No es lo mismo que nosotros inyectemos un medio de contraste y si vamos a hacer un estudio de angio, por ejemplo, a un paciente de 20 años que a un paciente de 80 años. El gasto cardíaco cambia completamente. El tamaño del paciente, no es lo mismo inyectarle, no podemos inyectar la misma cantidad a un paciente que mida 1,20 y pese 70 kilos, a un paciente que mida 1,90 m y que pese, por ejemplo, 120, 130 kilos. Todos estos aspectos tenemos que tomarlos en cuenta para poder ver la cantidad de medio de contraste que vamos a inyectar y cómo vamos nosotros a manipular nuestro equipo, nuestros factores para poder obtener buenas imágenes que nos están solicitando. ¿Cuáles factores pueden favorecer la aparición de efectos secundarios? Antecedentes alérgicos, reactividad previa, vía de administración, velocidad de administración, afecciones subyacentes y asociación con fármacos. Todos estos factores favorecen la aparición de efectos secundarios. En otras palabras, son factores que en determinado momento nos puede hacer que el paciente presente reacción al medio de contraste que nosotros estamos utilizando. Hablemos de reactividad previa, por ejemplo. Cuando nosotros vamos a inyectar medio de contraste, tenemos que preguntarle a nuestro paciente si en alguna otra oportunidad le han inyectado medio de contraste y si no ha tenido problemas. Generalmente nosotros debemos de hacer o explicarle al paciente que si en determinado momento nosotros inyectamos medio de contraste, el paciente nos presentó reacción, al terminar el estudio debemos de decirle, señor, señora, cuando más adelante usted necesite otro estudio en donde vayan a utilizar medios de contraste, por favor, indíquele a la persona que lo está atendiendo que usted ya presentó una reacción y presentó estos síntomas o estas reacciones. Eso es algo que nosotros tenemos que manejar para que cuando el paciente llegue con otro colega y le diga, señor, señora, fíjese que a mí me hicieron un estudio y me dijeron que soy alérgico al medio de contraste. Uno entonces ya toma las precauciones debidas para evitar pasar un momento muy incómodo. Las complicaciones de los medios de contraste
Están relacionadas con la técnica y relacionadas con el paciente. Relacionados con la técnica, siempre tenemos que inyectar medio de contraste en una vena de calibre amplio, calibre grueso. Generalmente es aconsejable utilizar la vena mediana. Si no se puede la vena mediana, pues podemos hacer uso de la vena cefálica para poder administrar ese medio de contraste. Inyección a través de catéteres, es aconsejable utilizar un catéter, un angiocar. Por cualquier reacción que el paciente nos pueda presentar, nosotros tenemos que tener una vía de acceso rápida en la cual podamos pasar como paso 1 solución salina a chorro y después ya tener esa vía de acceso para poder administrar los medicamentos que el médico radiólogo o el médico nos indique para revertir esas reacciones que el paciente pueda tener. Inyección a través de catéteres puestos hace más de 24 horas. Tenemos que tener cuidado con esto porque generalmente los pacientes llegan ya canalizados y a veces presentan coágulos. Y entonces nosotros al inyectamos, empujamos ese coágulo y podemos causar un trombo, una trombosis en nuestro paciente. El uso de inyector automático. Tenemos que saber manejar el inyector automático. Tenemos que saber trabajar los aspectos de delay, el PSI, la velocidad, todos esos factores que nos da el inyector automático para evitar causarle problema a nuestro paciente. Y lo relacionado con el paciente. Hemos tenido la experiencia que a veces hay pacientes con venas muy frágiles. Uno funciona, empieza a inyectar y ¡pum!, la vena se rompe. Pacientes, por ejemplo, que han recibido quimioterapia o radioterapia, esas venas están muy sensibles. Uno las punciona, las pincha y automáticamente se rompen. Tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Vean los problemas que podemos causar cuando hay extravasación del medio de contraste. Tenemos reacciones leves o graves. Y vean acá las leves. Pero lo más importante es las graves, las reacciones graves que podemos causarle a un paciente cuando hay extravasación del medio de contraste. Aparición de ampollas, aparición de úlceras, pero podemos causar necrosis cutánea, podemos crear una celulitis química y podemos llegar a este punto, la gangrena. Al llegar a este punto estamos hablando de que hay que amputar al paciente, la estructura anatómica del paciente. ¿Y todo por qué? Porque se extravasó el medio de contraste y no nos percatamos de esa situación y seguimos inyectando y le causamos esos problemas a nuestros pacientes. Aquí hay unos pequeños tips, unas pequeñas claves para manejar la extravasación. Si vemos que la vena se rompió, detengamos inmediatamente la inyección. Elevar el miembro afectado hacia arriba del corazón por 24 horas. Tenemos que colocar compresas frías, ir jugando con colocar compresas frías en el área donde hubo la extravasación. Esto nos ayuda a que el medio de contraste se vaya diluyendo. Tenemos que tener en vigilancia al paciente. Y si ya son reacciones graves, pues tenemos que avisar inmediatamente y recurrir al médico especialista para ver qué se puede realizar cuando tenemos situaciones como las que estamos presentando en este caso. Vean acá un ejemplo en donde hubo una extravasación del medio de contraste. Se tomaron las radiografías y vemos acá el aspecto óseo a nivel del antebrazo, pero vean, todo el medio de contraste quedó en el tejido celular subcutáneo, dentro de los músculos. Entonces acá esto nos puede causar una necrosis del tejido blando. Es difícil, es complicado el poder administrar el medio de contraste. La bioseguridad y los medios de contraste, ¿qué es lo único que vamos a resaltar acá, aparte de todo lo que ustedes están viendo acá? Un aspecto universal. Todo paciente debe ser asumido como portador de un agente infeccioso. Con esto no estoy diciendo que tengamos miedo de inyectar. Con esto no estoy diciendo que todo paciente que llega está contagiado y nos puede contagiar de alguna enfermedad. Pero es un principio universal. Tenemos que cuidarnos nosotros. Tenemos que tomar nuestras medidas de precaución.
Tenemos que tratar la manera de tener el menor contacto con la sangre del paciente. Si es necesario y algo influye, pues coloquémonos guantes, protejámonos, protejamos nuestras mucosas, tratemos la manera de que no vayamos a tener contacto con la sangre de los pacientes, porque, insisto, el principio de universalidad, todo paciente debe ser asumido como portador de un agente infeccioso. Eso es para beneficio nuestro y a la larga para beneficio de nuestra familia. Vean los objetivos de la bioseguridad. Es un tema muy amplio, es un tema muy grande. En otro video lo vamos a estar viendo de forma más detenida, la bioseguridad y los medios de contraste. Algo muy importante en relación a los medios de contraste es el hecho de que tenemos que saber que el estómago generalmente vacía comidas sólidas cuando ha digerido aspectos sólidos en 4 horas. Y cuando ha digerido líquidos, pues vacía en 2 horas. Tenemos que mantener esa idea para poder administrar medios de contraste. En alguna oportunidad hay algún paciente que es alérgico al medio de contraste, pero sopesamos riesgo-beneficio y necesitamos inyectar el medio de contraste. Entonces hay protocolos específicos. Acá hay un pequeño protocolo que se sigue con los pacientes que son alérgicos al medio de contraste. Debemos utilizar un medio de contraste de baja osmolalidad, no iónico y monómero para disminuir ese riesgo. Pero aparte de eso, está este protocolo, insisto, va a depender mucho de la patología de los pacientes, del estado físico de los pacientes, y todo esto lo tiene que ver de preferencia el médico tratante. Pero acá hay un protocolo de nefroprotección. Al paciente le dan bicarbonato, le dan hidratación, le administran también acetilcisteína. Son medicamentos que el médico tratante le indica al paciente en qué medida, en qué dosis debe de tomarlo previo a que se le inyecte el medio de contraste. Existen protocolos, hay otros tipos de protocolos, insisto, va a depender mucho del paciente y de las patologías o de las enfermedades que tiene de base el paciente. Con todo esto uno puede decir, bueno, entonces mejor ya no administro medio de contraste, pero no es para asustarnos. Recordemos que toda actividad que realiza el ser humano lleva un riesgo, conlleva un riesgo. Pero ante todos los riesgos, nosotros tenemos que estar debidamente informados de cómo debemos enfrentar esos riesgos y cómo debemos de actuar frente a esos riesgos. Por eso la necesidad de ir conociendo todos estos temas. Si este video fue de tu agrado, pues por favor dale like. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Luis Roberto Orozco y también nos encuentras como Técnicos en Radiología Universidad Galileo. En YouTube nos encuentras como Canal X Luis Orozco. Espero tus comentarios, espero que puedas compartirlo con tus contactos. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas para que puedan llegar todos estos videos que con gusto preparamos para ti. Recuerda, sé feliz, disfruta la vida, sonríe siempre, que Dios te bendiga. Nos vemos al próximo video.